como en nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana. Y hago esta pregunta porque si miramos el título con el cual se identifica Romanos 8, dice la vida en el Espíritu. No dice la vida en lo terrenal, en lo que el mundo vive, en todo lo que ustedes ven, sino dice vida en el Espíritu. Y si nosotros nos congregamos en una iglesia, nos podemos dar cuenta que todo el tiempo nos instruyen a que debemos tener una vida en el Espíritu. ¿Pero qué es? ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos llegado a asimilar a qué se refiere el Señor cuando nos insta a que debemos vivir en el Espíritu? ¿Tenemos claro a qué se refiere esto? Y yo les puedo resumir esto en una frase corta, donde yo les puedo indicar que llevar una vida en el Espíritu es similar o igual a tener una comunión con el Padre. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Primero que todo, entendamos que nuestra vida está basada en el desarrollo o en la manifestación de una serie de cosechas o de frutos, porque aunque nosotros no nos percatemos, vivimos alrededor de una serie de principios los cuales son inquebrantables, donde dependiendo de si nos unimos a los planes de la oscuridad o de la luz, entonces de allí recibiremos fruto, dependiendo de si le creemos al enemigo o si le creemos al Señor. De ahí entonces nosotros estaremos recibiendo en este momento o más adelante cosechas, que algunas serán buenas cosechas, pero otros no serán tan buenas. Y entonces, para adentrarnos un poco más, para llegar a entender qué es vivir en el Espíritu, vamos a empezar a leer Romanos en el capítulo 8, donde sacaremos 5 puntos que nos llevarán a entender más a fondo lo que el Señor nos quiere decir. Y entonces en el versículo 1 comienza diciendo el Señor: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, primer punto, vivir en el Espíritu es no dejar que el enemigo nos condene por cosas o situaciones por las que ya pedimos perdón, por cosas que vivimos en el pasado pero que ya nos hemos reconciliado con el Señor, que Él ya nos ha perdonado, que hemos cambiado y hemos abandonado esas acciones, esas actitudes o esas costumbres del pasado. Y fuera de eso, si ya el Señor nos perdonó, pues el enemigo ya no tiene parte en nosotros, ya no tiene derecho a señalarnos o a condenarnos. En el versículo 5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, y esto es clave, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea, segundo punto, un aspecto demasiado importante y clave para identificar si tenemos una vida en el Espíritu o no, es revisando en qué nosotros permanecemos pensando. ¿Cómo pensamos? ¿En qué mantenemos enfocados? Por ejemplo, como lo dice aquí el versículo 5 y 6, si evidenciamos paz, entonces estamos teniendo una vida en el Espíritu. Pero si en nuestro corazón regularmente hay angustia, desánimo, tristeza, preocupación, entonces esto es una alerta, porque quiere decir que seguimos siendo guiados como antes de buscar del Señor sucedía, y era que nuestra naturaleza o nuestra humanidad, nuestra voluntad, nuestro parecer era lo que nos guiaba en todo momento. Diciéndolo de otra manera, dime en qué piensas y te diré a qué reino perteneces. Dime en qué piensas y te diré si perteneces al reino de las tinieblas o al reino de la luz. Dime cómo es tu estado de ánimo y te diré si verdaderamente tienes una vida en el Espíritu. O sea, te diré si aún sigues dominado o dominada por el enemigo o eres controlado y guiado por el Espíritu de Dios. En el versículo 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, pero hace una salvedad aquí: si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, esta manera de declaración en paréntesis, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, en el tercer punto encontramos que vivir en el Espíritu es entender que ese mismo Espíritu que portaba Jesús es el mismo Espíritu que nos ha sido dado. Esto lo reafirma el Señor más adelante en el versículo 11. Por lo tanto, viviendo en nosotros el Espíritu de Dios nos llevará
o nos da el dominio y el gobierno, como a Jesús, sobre toda obra del maligno. Más adelante en el versículo 13 dice, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que les esclavice al miedo. Entonces, el Espíritu de Dios nos llevará a dominar esos miedos o eso que nuestra naturaleza humana o nuestra debilidad nos puede llevar a equivocarnos. Si aún hay miedos que habiten en nuestro corazón o si por alguna circunstancia llega el miedo a apoderarse de nosotros, ahí no está gobernando el Espíritu de Dios. Y es solo nuestra responsabilidad que en ese momento también Dios obre. Debemos estar muy alerta a todo lo que venga a robarnos la paz para inmediatamente establecer el poder de Dios. Y así el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a establecerla por encima de todas las artimañas del enemigo. Somos responsables de permitirle al Espíritu de Dios que en todo momento nos prepare, nos limpie, nos purifique, nos dé el valor, la fuerza, la fe y todo lo que necesitamos para ir cambiando y ser transformados. En el versículo 17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. O sea que no solamente estemos enfocados en recibir gloria, en recibir milagros, en recibir bendiciones, sino también en ser fuertes, en fortalecernos en el Espíritu, en dejar que el Espíritu venga sobre nosotros para que nos fortalezca, nos afirme y poder nosotros enfrentar cada dificultad o cada sufrimiento, como lo dice acá la palabra. Entonces, de acuerdo con este contexto, podemos entender que vivir en el Espíritu para el Señor es tener un estilo de vida parecido al estilo de vida que tenía Jesús, donde evidenciaba todo el tiempo la gloria de Dios, donde manifestaba milagros por donde quiera que caminaba, transformaba todo el tiempo panoramas de muerte, pecado, enfermedad por manifestación de libertad, sanidad, perdón, amor, provisión, entre otros. ¿Padecía dificultades? Sí, todo el tiempo, pero todas las vencía. ¿Cómo? Por medio del poder del Espíritu gobernando en él. Tener una vida en el Espíritu es también entender que así como Dios obró todo el tiempo a través de Jesús, puede y quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros, de cada persona que le cree, que entiende que no es por su humanidad, que no es en su humanidad, sino por el poder del mismo Espíritu que Jesús tenía y que nos dejó a nosotros, para que nosotros le abramos nuestro corazón y le permitamos que nos guíe y nos controle, para finalmente llegar al punto de hacer esas mismas cosas que Jesús hacía y aún mayores. Feliz y bendecida vida en el Espíritu.